Muchas gracias. Para mí también es una satisfacción participar en la segunda sesión de este nuevo centro de reflexión y debate. Me alegra mucho encontrar a viejos amigos también en el auditorio y, en fin, deseo lo mejor para este proyecto, porque hacen falta muchas instituciones de este género. Han florecido en España en los últimos tiempos círculos, foros, establecimientos de todo tipo que se dedican a discutir de las cosas que no discuten los políticos, fundamentalmente. Al menos la clase intelectual y muy buena parte de la clase económica del país está haciendo un esfuerzo por sustituir lo que no se hace desde la política o que va a llegar tarde la política a enmendar. En fin, la propuesta de debate para esta tarde es muy interesante, pero yo la veo un poco extensa en su formulación. La España posible es un Estado que requiere al día de hoy muchos remiendos, muchas operaciones de rectificación que están por hacer y que no se han acometido. Si uno analiza el estado de las instituciones, se ve que casi ninguna de las que conforman realmente la arquitectura del Estado está en buenas condiciones. Hace no mucho, en uno de los libros que acaba de citar mi amable presentador, decía yo que la crisis económica nos está abrumando porque es tremenda y pesa una barbaridad y el Gobierno está atendiéndola pues con toda la fuerza que puede. Pero es mucho más grave la crisis institucional y será más duradera. Este pronóstico, que creo que se va a cumplir exactamente, lo justificaba en la afirmación de que realmente las crisis económicas, los señores empresarios que me escuchan lo saben mejor que yo, suceden sin que nadie sepa realmente de dónde vienen y pueda hacer un pronóstico sobre el acontecimiento. Realmente, si los economistas supieran pronosticar exactamente cuándo aparecen las crisis y cuándo desaparecen, no habría. Pero no saben ni una cosa ni otra y analizan las crisis siempre a posteriori. No sabíamos muy bien que la crisis iba a ser tan importante como lo ha sido y más o menos se formulan ahora pronósticos de que no tardaremos en salir. Pero la crisis institucional, digo, es bastante más importante y bastante más intensa porque afecta al conjunto de las instituciones españolas. Si se hace un repaso sobre cuáles son las principales, se verá que es exacto lo que afirmo. No estaba nada de bien en estos últimos meses, en estos últimos años, la monarquía, que es la primera de nuestras instituciones, porque errores garrafales del rey provocaron en los últimos tiempos una crisis importante de esa institución, de la que, sin embargo, puede decirse como de ninguna otra institución que está remontando muy rápidamente gracias a la operación de abdicación de Juan Carlos I. Pero del rey abajo todo sigue ahora sometido a graves situaciones de falta de estabilidad y de pronósticos posibles sobre su futuro. El legislativo es un cuerpo, el más principal, dominado por los partidos políticos, dominado por los gobiernos mayoritarios, de modo que no tiene autonomía posible suficiente como para legislar más allá de las políticas sobre las que el Gobierno le instruye. La oposición en el legislativo, en la actualidad, tiene poco que hacer. El Senado, que es uno de los cuerpos de ese legislativo, apenas tiene una función autónoma y todos los días, cuando se habla de posibles reformas del Estado, se cita el Senado como uno de los primeros que tienen que ser considerados. El Poder Judicial es, en cuanto a servicio público, el menos considerado por los ciudadanos y el Consejo del Poder Judicial, su órgano de administración, pues es un órgano abatido continuamente por las críticas más severas por la composición política y otras circunstancias. El Tribunal Constitucional, que es un órgano básico en un sistema de estructura, en un estado de estructura compleja como el nuestro, pues resuelve tardíamente y siempre de modo muy discutido los asuntos que se le someten, sobre todo si tienen relevancia política, porque existe también una vinculación política excesiva entre los miembros de la magistratura constitucional y los partidos políticos dominantes. Además, se le somete a veces a un estrés inaguantable por cualquier institución, como el que ha ocurrido estos días de atrás, cuando se ha pretendido que el Tribunal Constitucional sea quien eche sobre sus espaldas el parón del referéndum y el pseudo-referéndum, los dos, catalán. La Administración del Estado, otra de las grandes instituciones, el Ejecutivo, está siendo sometido a unas reformas que no están conduciendo tampoco
a ver resultados positivos y relevantes. El Estado de las autonomías, en fin, pues está en una crisis profunda. De modo que la España posible tiene que echarse a la cara la necesidad de refundarse, de crear de nuevo, de remendar todas las instituciones que no funcionan bien y procurar modernizarlas y adaptarlas, porque la situación lleva ya mucho tiempo de padecimiento y la Constitución española se está haciendo vieja. Las constituciones aguantan como máximo una generación, esta ya ha cumplido más de 35 años y hemos descubierto en ella muchos defectos que eran originarios y otros defectos que, aunque no originarios, se han manifestado al ponerla a funcionar durante tanto tiempo. De modo que es necesaria una adaptación que afecte a todas estas cosas, si bien poco a poco y por partes. La parte más importante, a la que dedicaré ya toda mi intervención, porque creo que, como decía al principio, son demasiadas cosas para explicarlas con el entretenimiento que requerirían, me referiré fundamentalmente a la cuestión del Estado de las autonomías y a la estructura territorial del Estado, que creo además que será en esta sesión lo que más se espere de mí. El Estado de las autonomías requiere, como las otras instituciones, pero de modo más evidente, una reforma. La reforma está justificada, como decía hace un momento, porque muchos extremos de la regulación contenida en el título octavo de la Constitución y en los estatutos de autonomía se han mostrado defectuosos con el paso del tiempo. La Constitución del 78 fue hecha en las circunstancias históricas que todos conocemos y el título octavo en particular es consecuencia de pactos que se hicieron en aquel momento con la seguridad de que nadie los contestaría, pero sin demasiada meditación, por decirlo con palabras crudas y exactas. Sin demasiada meditación porque el título octavo de la Constitución se corresponde, como mucho, con el modelo regional que estableció la Constitución republicana de 1931. La mayor parte de los preceptos del título octavo proceden en línea directa de la Constitución republicana de 1931, de la que se han tomado pues, sus elementos más principales. Y claro, en 1978 no era 1931, la política no era la misma, las circunstancias económicas del país no eran iguales, la política tampoco, no era la sociedad tampoco equivalente. Y esa traslación, pues a la fuerza tenía que producir disfunciones en cuanto que se pusiera a funcionar. Hay muchas cuestiones técnicas en el título octavo, técnico, jurídico, constitucionales, que no van bien. Tenemos una Constitución que se ha permitido prescindir de claves absolutamente ineludibles para repartir bien el poder. No funciona bien el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Suelo ejemplificar esta afirmación diciendo que no se sabe en España en qué consiste una competencia exclusiva del Estado. No porque ese enunciado no exista en la Constitución, sino porque entre el Tribunal Constitucional y el Constituyente se las han arreglado para concluir que hay materias en las que el Estado tiene competencias exclusivas y también las comunidades autónomas en las mismas materias competencias exclusivas. De modo que cuando dos competencias se definen a la vez como exclusivas, son realmente concurrentes. Esto ha dicho el Tribunal Constitucional. No pueden ser dos competencias exclusivas a la vez, tienen que ser competencias concurrentes. Pero bien, con esa afirmación nos hemos quedado sin saber y sin poder utilizar un concepto esencial en cualquier modelo constitucional de estructura territorial descentralizada. El Estado tiene que tener potestades propias, legislativas, exclusivas, solo dominadas o monopolizadas por él, y lo mismo las comunidades autónomas, y la distinción entre unas y otras tiene que estar absolutamente claro. No sabemos tampoco con exactitud cómo se reparten las competencias entre la legislación y la ejecución. En muchas ocasiones le corresponde al Estado legislar sobre determinadas materias y a las comunidades autónomas ejecutar, aplicar o llevar a la práctica esa legislación. Pero no hay en la Constitución ningún mecanismo expreso de qué se hace en la hipótesis de que el legislador legisle y el llamado a ejecutar la legislación no ejecute. Es decir, los supuestos en que hay incumplimientos flagrantes de la legislación del Estado,
por desidia, por desviación o por desobediencia, que es un ejemplo que ahora mismo estamos examinando. El garante del sistema de reparto de poder es el Tribunal Constitucional, el único garante. Y el Tribunal Constitucional tiene una carga excesiva que determina que no resuelva los conflictos que se le plantean inmediatamente, sino que tarde algunas veces años. Tantos años como está el Tribunal Constitucional sin resolver si una ley del Estado o de las comunidades autónomas es contraria a la Constitución, ocurre un fenómeno de reforma implícita de la Constitución, porque se está primando la aplicación de una ley hasta que se declara inconstitucional sobre la Constitución, fenómeno que puede durar varios años, de modo que hay una reforma encubierta de la Constitución por falta de agilidad en el funcionamiento del garante, que es el Tribunal Constitucional. En fin, todas estas cosas que son de índole técnica, pues técnico-constitucional, requieren un repaso. Se le han abierto a la Constitución muchas brechas, tiene efectivamente muchas goteras, de vejez algunas, y de práctica otras, simplemente de desgaste por el tiempo. Y esto hay que realmente que enmendarlo. Pero, en fin, también las cosas se pueden hacer poco a poco. Estas son reformas que tienen que modularse. Y mientras esto se está pensando, todo esto está ocurriendo, pues ha sobrevenido con la intensidad que nos muestran los medios de comunicación el problema catalán, que incurre, que reclama, por un lado, la solución general que el sistema de autonomías demanda, requiere reformas iguales a las que son necesarias en el resto de las comunidades autónomas en cuanto a sus competencias, organización y relaciones con el Estado, y además respuestas específicas que son las que están demandando con tanta insistencia, amparadas en el llamado derecho a decidir. ¿Qué orientación tienen que llevar las reformas generales? Las reformas generales del título octavo de la Constitución no son difíciles de identificar. Los que de ustedes estén habituados a manejar la Constitución, si van al título octavo verán que evidentemente ahí ya hay muchas cosas que sobran. Hay muchos preceptos en el título octavo que se referían a un momento histórico que ya ha pasado. Por ejemplo, el artículo 148 de la Constitución dice en su párrafo segundo que las competencias que allí se relacionan, que son muchas, corresponderán a las comunidades autónomas durante los 5 años siguientes a la aprobación de los estatutos de autonomía. Por tanto, eso era más que otra cosa una disposición transitoria, que debió ser situada como disposición transitoria y no en medio del título octavo. Hay muchas disposiciones del título octavo que se refieren al acceso a la autonomía, qué tienen que hacer las provincias para convertirse en comunidades autónomas o qué tuvo que hacer Andalucía para ser una comunidad autónoma del 151, lo que ya ocurrió, y son preceptos que igualmente en la actualidad sobran. Pero los planteamientos más generales sobre lo que se debe hacer no son estos de carácter técnico, en los que con toda probabilidad estaríamos todos de acuerdo, sino otros mucho más rotundos y de naturaleza más política. Tenemos dos polos en la tensión de qué se puede hacer con la estructura territorial del Estado en España. Una que no solo es inmovilista, sino que pretende retroceder a un modelo de Estado propio del centralismo. Algunas veces muchos, incluso intelectuales de buena voluntad, proclaman deseos, hacen declaraciones o se agrupan en asociaciones en que sin darse cuenta están pretendiendo un retorno a los modelos de gobierno centralistas. Por ejemplo, cuando se reclama que todos los ciudadanos somos en España libres e iguales. Libres, sin duda, lo somos porque la libertad es una de las grandes conquistas expresada además en los derechos fundamentales que son los mismos en todas las partes del territorio. Iguales no lo somos en un Estado descentralizado de naturaleza federal como el nuestro, por la sencilla razón de que una de las cosas que hace la Constitución y completan los estatutos de autonomía es distribuir competencias de orden de clase, de tipo social y económico entre las diferentes unidades territoriales, entre las diferentes comunidades autónomas. En la medida en que las comunidades autónomas tienen competencias en sectores económicos o sociales
que pueden hacer efectivas, formulando políticas autonómicas singulares, distintas en cada caso, políticas que además traducen en leyes particulares, se produce una desigualdad de trato entre los ciudadanos de unos territorios y otros en la medida de que las políticas autonómicas sean diferentes en unos territorios en otros. Se produce una desigualación por efecto de que hay 17 comunidades autónomas que pueden hacer políticas sociales y políticas económicas diferentes. Y esto es una consecuencia de la Constitución. La igualdad solo existe en un Estado centralista que se valga como herramienta de gobierno de la ley general y única, ley general para todo el territorio y única. Se puede aspirar a tener leyes generales, un único legislador que legisla para todos, eso es legítimo, pero ha de saberse que ese modelo en que solo legisla uno de modo general es el que estableció la Revolución Francesa, que proclamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y que se fijó constitucionalmente en la primera Constitución Europea, que es la francesa de 1791. Eso es ser iguales. Se es igual cuando existe una ley única. De modo que la igualdad hay que pedirla con matizaciones o teniendo en cuenta que algunas veces cuando se solicita con mucho empeño se está reclamando el retorno a un sistema determinado. Otro polo lo marcan las actitudes federalistas. Hay dos maneras de analizar esto del federalismo del que tanto se habla, dos formas. Uno es considerar que el Estado español podría mejorar si traemos de los Estados federales algunas herramientas técnicas, algunas soluciones jurídicas, algunas fórmulas que allí en esos Estados federales se han mostrado eficientes. Esto lo hemos hecho, esta clase de ejercicios las hemos hecho durante este tiempo de vigencia de la Constitución, muchas veces todos los juristas, muchas veces todos los legisladores. Yo mismo, como todos mis colegas universitarios, cuando han escrito libros para explicar el estado de las autonomías, se han fijado en lo que dice la Ley Fundamental de Bonn o la Constitución de los Estados Unidos o la Constitución austríaca, todas ellas federales, para explicar cosas que no están explicadas en la Constitución. Y hemos propuesto que se importen las fórmulas alemanas cuando nos han parecido que pueden resolver eficazmente la articulación del poder. Esto me parece sensato y razonable, que se siga con esa importación hasta el límite de la no transformación, no la pérdida de naturaleza de nuestro Estado. Hay otra manera de entender el federalismo que, sin embargo, me parece francamente reprobable, repudiable, o al menos en mi concepción del Estado. Consiste esta en que en aducir, como algunos autores vienen haciendo, y me parece que también algunos miembros importantes de la clase política dicen, queriéndolo o no, aducir que el Estado de las autonomías fue construido torpemente de arriba a abajo, desde el Estado a los territorios, y que esto ha sido la razón del desencanto y la razón de la falta de interés de la crisis que actualmente sufre el Estado de las autonomías. Y proponen que se sustituya aquello, por tanto, que se sustituya la Constitución por un pacto constituyente confederal en el cual cada una de las unidades que hoy componen el territorio del Estado, las comunidades autónomas constituidas, establecieran entre ellas un pacto del que se dedujera qué cantidad de poder y en qué materias quieren tenerlo cada una de esas unidades territoriales y qué parte se cede al Estado resultante. La operación sería reconstruir el Estado de abajo arriba en un movimiento pactista que vincularía de igual manera a Cataluña y Andalucía, a Murcia y a La Rioja o a Cantabria. Me parece que una operación de ese tipo es revolucionaria en el sentido del cambio brutal que impondría el Estado, que nadie la ha pedido que se sepa, ni la inquietud por el mal funcionamiento del Estado de las autonomías puede llevar a dar un salto en el vacío hacia un lugar que no se sabe realmente ni cuáles son sus confines, ni tampoco cómo funcionaría. La manera de entender el federalismo en este sentido pues es a mi juicio, pues sin ningún fundamento y habría que, igual que he dicho, del carácter igualitario de las aspiraciones de algunos, habría que aclarar al menos que las aspiraciones federales de las aspiraciones de otros tienen los recorridos y los límites que he indicado.
En tercer lugar está el problema catalán, que no se formula de ninguna de las dos formas anteriores, sino aspirando a ejercer un derecho que es el derecho a decidir. El derecho a decidir, en formulación, porque son muy variantes, de ayer por la tarde, en expresión del discurso del señor Mas, es el derecho a la independencia, porque en cualquier otra forma son maneras no claras de expresarse, es el derecho a la independencia, a constituir un Estado que sería independiente de España. ¿En qué se funda esa reclamación? ¿En qué se trata de justificar ese derecho? Pues, como han explicado antes, yo he tratado de hacerlo con todo detenimiento en ese libro en el que analizo las raíces históricas, la posible explicación histórica de la reclamación catalana, la posible apoyo en el derecho comparado, en qué medida son equiparables las soluciones escocesa o la de Quebec o la declaración de independencia de Kosovo, que nos cae también más próxima. ¿En qué medida la Constitución puede permitir una cosa así? Para establecer las conclusiones que ahí formulo y que son. Los catalanes, y sobre todo los nacionalistas catalanes, perdón, que no es lo mismo, y sus asesores intelectuales, la intelectualidad que está apoyando ese movimiento, algunos constitucionalistas conocidos que lo están apoyando, manejan que el derecho a decidir es una consecuencia de un principio novísimo que ha inventado el constitucionalismo de hoy, que es el del independentismo democrático. Esta teoría tiene la siguiente formulación. Cuando una colectividad territorialmente caracterizada, que tiene una población sustancialmente importante, también dotada de características históricas y culturales singulares, reclama independizarse del Estado al que ha pertenecido, por muy antigua que sea la vinculación, tiene derecho a solicitar de la población un pronunciamiento sobre esa independencia. Esto es el independentismo democrático. Algo que no ha existido, dicen sus teóricos, algo que no ha existido nunca en la historia de los estados liberales, porque los estados liberales el principio que primaba es el de unidad y el de integración territorial. No había cabida ahí para ninguna reclamación de independencia. ¿Dónde está el apoyo de esta invención? Pues en dos sistemas políticos. En el de Gran Bretaña, manifestado recientemente por el proceso de independencia de Escocia, y el de Canadá, expresado en los referéndums independentistas de Quebec. Nada tiene que ver eso con la situación de ningún otro país europeo ni del mundo. El de Escocia, que yo he estudiado con detenimiento, porque Gran Bretaña es el resultado de la unión de los parlamentos, una unión parlamentaria de dos reinos que habían sido siempre independientes, el de Escocia y el de Inglaterra, unión parlamentaria que se produce en 1707 y que se formaliza prácticamente en un pacto de naturaleza internacional, en un tratado internacional. Gran Bretaña no tiene ninguna constitución, por tanto lo mismo que aquello se constituyó puede deshacerse por voluntad de cualquiera de las partes, sobre todo si no pone ningún inconveniente el Parlamento de Westminster, que no tiene ningún límite superior constitucional que restrinja su capacidad de convocar referéndum o de autorizar referéndum en Escocia. El de Quebec es ejemplo todavía más raro y más difícil de importar, porque Quebec, claro, fue primero colonia francesa hasta las guerras con los indios de 1767 y siguientes, guerras franco-inglesas, de las que resultó la anexión de Quebec al resto de las colonias que ya tenía allí Inglaterra. Quebec, como el resto de Canadá, fue regido por una constitución británica, la British North American Act, desde 1867 hasta 2007 u 2008, en que esa constitución se repatrió. Y se repatrió, quiere decir, una ley del Parlamento canadiense aceptó esa constitución como propia, porque antes era una constitución dictada por el Parlamento inglés. Y cuando se ha planteado el problema de si Quebec tiene derecho o no a la separación, ha llegado el asunto al Tribunal Supremo
que dictó en 1998 una sentencia que curiosamente la toman los partidarios del independentismo democrático como un dogma de fe, como el catecismo. Porque el Tribunal Supremo dijo, en efecto, que Quebec, si quería, tenía derecho a celebrar un referéndum. Dijo también que si ese referéndum era positivo, la consecuencia es que el Estado de Canadá tendría que negociar con Quebec los términos de la independencia. Pero no dijo en ninguna parte qué pasaba si el Canadá se negaba a negociar con Quebec, incluso en la hipótesis de que el referéndum diera resultados positivos, ni dijo tampoco que tuviera necesariamente Canadá que conceder la independencia por más que en referéndum se hubiera llegado a resultados favorables a la segregación. Lo más curioso es que algunos de los fundamentos de esa sentencia, ¿por qué cree el Tribunal Supremo que existe el derecho a la independencia del territorio de Quebec? Insisto, cuyas circunstancias históricas, políticas y sociales nada tienen que ver con las circunstancias de los territorios del Estado español. Una de las bases es la protección de las minorías, y esto lo manejan algunos de los partidarios de estas fórmulas secesionistas, lo manejan con gran alborozo. A este efecto, Cataluña y los catalanes serían una minoría oprimida por el Estado español, que por tanto tiene derecho a la secesión, en los mismos términos que lo tendría Quebec. Pero la protección de las minorías a que alude el Tribunal Supremo de Canadá son los indios de Quebec, que para la hipótesis de que se declarara la independencia de Quebec tendrían un derecho remanente a permanecer vinculados a otro soberano, al soberano de Canadá con carácter general o a la reina de Inglaterra, si fuera el caso. El independentismo democrático, por tanto, es el concepto que se está manejando en Cataluña para andar este camino que tienen tan firmemente establecido hacia la independencia. Trufado de historia, por una parte, de colectividad culturalmente caracterizada, de principio democrático, etcétera. Todo eso es la fórmula que le está llevando a avanzar. Voy a terminar para no ocupar más tiempo. Luego, si acaso, en el coloquio seguimos con esto. Pero debo decirles que la reclamación catalana es una reclamación, obvio será que yo lo explique, muy importante y de una gravedad extraordinaria. Me resultan asombrosas a mí las afirmaciones que suelen hacerse en debates o en lugares como este, en el sentido de que ni siquiera lo que ocurrió el 9N es importante porque multiplicado, sumado, restado, haciendo los números, aquello no es más que no sé cuánto porcentaje de la población. Son 2 millones de personas en la calle, muy activas y provocando un problema de envergadura extraordinaria. Y además muy irreductibles en cuanto a sus convicciones. Yo no hace mucho, hace un par de semanas o 3, estuve en el Círculo de Economía de Barcelona presentando ese libro en una reunión que coordinó Antón Costas precisamente, y allí yo mismo pedí que invitaran a uno de los más conspicuos catedráticos de Constitucional que están montando la independencia catalana. A las propuestas que yo sostengo, que son reformistas y que tratan de establecer fórmulas lógicas que a mí me parecen las únicas, por otra parte, a las que llegaremos tarde o temprano, pero no hay otras que las que yo me he permitido señalar. Lo digo con cierto orgullo y quizá con vanidad, pero creo que no hay otras. Frente a todo esto, la posición expresada incluso con cierta violencia verbal, ¿no? Naturalmente yo respondí en los mismos términos. Es que mientras que el camino de la independencia está perfectamente trazado, hay una hoja de ruta identificable para ellos, saben exactamente cuál es el paso siguiente y el otro y el de más allá, y la independencia está ahí a la vuelta de la esquina y la van a declarar, mientras que las otras propuestas, las que vienen de mi mano o de otras gentes que tienen convicciones constitucionalistas, no se sabe no se sabe qué hoja de ruta tienen, ni siquiera si es posible un pacto en el que se establezcan, y en todo caso se quejan de la falta de garantía de cualquier propuesta de reforma constitucional. La pregunta final es, bueno, ¿y si llegamos a un pacto y el Estado lo incumple, qué? Porque es que para ellos, al contrario de lo que ocurre con el Estado es desleal.
mientras el Estado dice los nacionalistas catalanes son desleales, los nacionalistas catalanes dicen el Estado es muy desleal e incumple sus promesas. Y preguntan, si vuelve a incumplir, ¿qué es lo que se hace? Y no se les ocurre ahora otra cosa, otra fórmula para llegar a algún tipo, para esbozar algún tipo de acuerdo, que se incluya en la Constitución una cláusula según la cual, si se incumpliera el pacto, se generaría inmediatamente el derecho a la secesión y a la independencia de Cataluña, y el Estado lo aceptaría sin más. La gravedad del asunto es extraordinaria. Quiero ponérselo de manifiesto porque han sido mis impresiones, no en esta, sino en otras varias reuniones y conferencias e intervenciones que he tenido en las últimas semanas en Cataluña, además de lo que se aprecia en los medios de comunicación. Es extraordinaria porque la percepción que hoy por hoy yo tengo y les transmito es que habrá declaración unilateral de independencia, que no se producirá en los términos en que históricamente ocurrió desde el balcón de la Generalitat, un compáis diciendo que Cataluña se declara independiente o cosa parecida. No ocurrirá así, pero ocurrirá. Habrá declaración unilateral de independencia. Es más, yo creo que la declaración unilateral de independencia ha empezado ya. Ha empezado probablemente al trazarse la misma hoja de ruta de a dónde se quiere llegar y cuáles son los procedimientos que se van a seguir para conseguirlo. Lo dejo aquí y más tarde hablamos.